Gracias, Lupita. Creo que buenas tardes a todos. Creo que tenemos más gente llegando al webinar. Les pediría un poquito de paciencia. Ahorita tenemos 4 en sala de y 5 y sumando. Entonces, les pediría, si fueran tan gentiles, en regalarnos 5 minutos más de su tiempo para ver cuánta gente más se suma y poder arrancar. Agradezco a Ricardo Olivas estar presente, puntual y peinado. Y si no les es molesto, esperamos 5 minutitos más para empezar. Agradezco su paciencia. Gracias. Te ves bien peinado, Richard. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hola, ¿De cuál amigo. Richard hablamos? ¿Ricardo Hernández, Ricardo Olivas? Sí. Pues a los dos. Porque los dos nos ponemos el saco. Bueno. El que es guapo, tocayo. ¿A poco no? Correcto. Y el que no, suma Fíjate. hace milagros. No, nos pusieron un bonito nombre nuestras madres y mira, además, la naturaleza nos hizo guapotes. Esperemos que el cambio climático no nos haga acabar todos calcinados y horribles. Esperamos que no nos pegue el cambio climático. Voy a mejorar otras salas. Bueno, ¿qué me queda por ahora? Es guapo y el que no, que se opere, ¿no, Richard? No, los dos, Richard. Es correcto. Si tiene dinero, sí, Miguel, sí, tiene que aguantar. Pues como las mujeres, ¿no? Por No hay aquí están los mujeres. representantes de un hospital, tal vez nos pueden hacer un paquete de ingreso a quirófano. Bueno. Hospital recientemente certificado, entonces nos pueden paquetear las cirugías plásticas. En 2 minutos ya iniciamos. Muchas gracias por su paciencia. Sigue creciendo el número de los que van entrando, ¿no? Para los que se están incorporando, les pedimos si nos regalaran un par de minutitos, porque justamente hay mucha gente que se está conectando, pero ya en un par de minutos iniciamos. Cuando le andaba ayudando el recorrido. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por su paciencia estos 5 minutos. Traemos el tiempo muy breve para el tema pues tan importante que vamos a tratar en este webinar. Y gracias a todos por su paciencia y por estar aquí. A nombre de Certification with Added Value, queremos dar la bienvenida al maestro Ricardo Olivas Brito, que va a ser el conductor de este webinar. Y
el currículum de Ricardo es muy extenso y me has de perdonar, tocayo, si por motivo de tiempo me voy a ir a lo básico, básico, básico. Sin Pero en el problema. chat hay una síntesis por ahí del currículum de Ricardo. Ricardo tiene pues más de 10 años trabajando como auditor en auditorías de segunda parte y auditorías de tercera parte. Tiene un máster en diseño y administración de negocios y está cursando un doctorado en este momento. Ricardo es auditor multinormas, de las que yo me acuerdo, nada más. Tiene 9, 14, 45, 37, 37, 310. Se está incorporando a 7101 y otras normas más. Audita actualmente para varios organismos de certificación, al menos 3 o 4 de los que yo recuerdo con los que trabaja Ricardo, y también trabaja la parte de capacitación y consultoría en los ratos que quedan libres, que no está auditando. Entonces, querido tocayo, pues sin más preámbulo, te agradecemos la generosidad de tu tiempo y tu talento, y te dejamos con el grupo tocayo para aprovechar el tiempo. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, Tocayo, y muchas gracias a cada uno y cada una de los que nos están haciendo el favor de conectarse. Si bien por ahí está el currículum de salir de dónde vengo, de saber de dónde vengo, de dónde salí, o muy fácil pueden googlear mi nombre. Nada más si me googlean, no se crean todo lo que leen, por favor, porque luego dicen muchas mentiras en Google o cosas que no son tan ciertas. Si les parece, comenzamos. Pues la idea de esta plática es poderles dar algunas herramientas para que puedan atender esta enmienda que promovió ISO a principios de este año, buscando que todos los sistemas de gestión o todas las organizaciones que tienen un sistema de gestión puedan poner su granito de arena para tratar de aminorar las consecuencias del cambio climático. Es inminente que tenemos que hacer algo y pues ISO dijo, la parte que yo puedo apoyar es obligando, entre comillas, a quienes tienen sistemas de gestión a que hagan algo, ¿no? Casi, casi como que si no ha sido por la buena o de manera voluntaria, pues tendrá que ser por la mala o de manera imperativa para poder continuar con las certificaciones, ya que lo vamos a ver un poco más adelante, pues se empieza a convertir ya en un requisito. Es muy importante saber y destacar que no se trata de una nueva versión de las normas, se trata solo de una enmienda, o llámenle adendum, o llámenle anexo, o llámenle parchecito, llámenle como le quieran llamar, pero es solamente una pequeña línea la que se agrega a todas las normas de sistemas de gestión. Estos son los temas que quiero ver con ustedes para que no se me vayan, quiero que sean de su interés. Les voy a dar 2, 3 definiciones ambientales nada más para que estemos homologados todos. Les quiero recapitular un poquito quiénes son las autoridades en el mundo en materia de estandarización y acreditación. Les quiero platicar cómo es que podemos confiar en estas autoridades, cómo se genera una cadena de confianza para evaluar la conformidad. En detalle en esta enmienda número 1 del 2024 sobre el cambio climático. Quiero contar cuál es el enfoque de esta enmienda. Les quiero aterrizar o tropicalizar en México, aunque quizás nos escuchen alguien de otros países, me disculpo, pero podríamos buscar más adelante los equivalentes. En México ya tenemos legislación respecto al cambio climático, entonces si no lo tenemos por eso hay que atenderlo por la ley. Me gustaría recapitular un poquito por si alguien no estuviera del todo certero en qué es la huella del carbono y cómo se mide. Me gustaría contarles también otras iniciativas globales y locales que hay para cuidar el medio ambiente que ustedes también podrían implementar de la mano de sus sistemas de gestión. Y ya un poco más en materia del sistema de gestión, ejemplos de cómo se puede abordar esta enmienda desde el contexto, desde las partes interesadas, quizás pueda repercutir en riesgos y oportunidades. Y también se generó una guía para cómo auditar los sistemas de gestión desde la perspectiva del cambio climático. Se las vamos a compartir, algunas conclusiones, y si me permiten, al final hacemos una sesión de preguntas y respuestas. Si les surge alguna, por favor, anótenla por ahí en un papelito. Al final, dependiendo del tiempo, las podemos poner en el chat o abrimos los micrófonos para que las aclaremos cada una de ellas. Solo para que estemos todos en la misma frecuencia, suele confundirse mucho algunos conceptos como puede ser la contaminación, el propio cambio climático, etcétera. Entonces vamos a definir qué es qué. Si hablamos de contaminación, estaríamos hablando de cuando algún agente, ya sea líquido, sólido o gaseoso, interviene en un entorno natural
y afecta o daña algún ecosistema. Regularmente estos contaminantes líquidos, sólidos o gaseosos estarían afectando el agua, el aire, el suelo, cualquier recurso natural, incluso podríamos hablar hasta de flora y fauna, ¿no? Generalmente la contaminación hasta ahora, en su mayoría, ha sido producto de la actividad del hombre. Sin embargo, hay otros factores que también están generando la contaminación, que pueden ser algunos mismos procesos naturales que expulsan al medio ambiente elementos líquidos, sólidos o gaseosos que pudieran estar afectando el recurso natural, pero en su mayoría lo que está causando el desequilibrio pues es la actividad de los que nos creemos superiores al resto de las especies y nos denominamos hombre o humano. Ahora bien, buscamos prevenir la contaminación. Es muy importante, quizás algunos de ustedes tengan un sistema de gestión basado en ISO 14001. Lo quiero aclarar porque el atender esta enmienda o este requisito no significa que nuestro sistema de gestión se va a convertir en un sistema de gestión de ISO 14001. ISO 14001 tiene muy claro su objetivo y sus premisas. Sobre todo es prevenir la contaminación a partir de identificar en nuestras actividades cómo se está afectando el medio ambiente y a partir de ello evaluar si el impacto ambiental es significativo o no lo es. Entonces se busca prevenir la contaminación a través de que con nuestros procesos, con nuestras prácticas, con nuestras técnicas, con nuestros materiales, podamos hacer una de tres cosas: evitar contaminar, reducir la contaminación o bien contar esta contaminación, para que no generemos, no emitamos o no descarguemos nada que puede estar afectando a los recursos naturales. ISO 14000 va a hablar mucho de los aspectos ambientales, que son estas actividades derivadas de nuestros productos o nuestros servicios, que a la hora de interactuar con el medio ambiente podría haber alguna afectación positiva o negativa. Sobre todo cuando esta afectación sea negativa, hablaríamos de un impacto ambiental que puede ser significativo o no significativo y hace que haya cambios en el medio ambiente. Los cambios pueden ser adversos o benéficos, casi siempre están siendo todos en el sentido negativo, y esto es lo que busca ISO 14001. Me interesa que lo tengan claro, insisto, porque esta enmienda no pretende llegar a este nivel de control de ISO 14001. Ahora bien, como definición, el cambio climático es justamente una de las múltiples consecuencias que tiene la contaminación. Lo hemos estado viviendo por cambios a lo largo de los años, a lo largo de diferentes décadas, y es la consecuencia que se manifiesta con cambios en las temperaturas y cambios en los patrones meteorológicos, ¿no? Similar en muchos lugares, todas aquellas zonas que eran frías se han estado viniendo descongelando, deshielando, poniendo en peligro, a las especies, flora y fauna. Tenemos también sequías que ya están siendo una realidad, al menos hace un par de meses todavía en la mayoría de los estados de nuestra república. Tenemos, por consecuencia de estas sequías, la muerte de flora, la sequía que afecta a la fauna y evidentemente pues toda la contaminación que es lo que lo está causando. Eso es el cambio climático, justamente el cambio en las temperaturas y en los patrones meteorológicos. ¿Qué lo ha estado provocando? Pues en gran medida las variaciones de la actividad solar, también algunas grandes erupciones volcánicas, pero sobre todo las actividades humanas, principalmente el hecho de que quememos combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, y esto lo hacemos de manera cotidiana simplemente para poder tener energía eléctrica y para podernos transportar la mayoría en vehículos de combustión. ¿Qué consecuencias ha traído esto en el mundo, no solo en México? Pues estos fenómenos meteorológicos, tormentas, huracanes, sequías, altas temperaturas o bajas temperaturas, cada vez periodos de tiempo más largo con mucho calor o con mucho frío, mega incendios, incendios forestales y sequías. Justo nada que no hayan escuchado en los noticieros últimamente. Ahora precisamente estamos en muchos estados y aquí en la Ciudad de México en época de lluvias que han causado inundaciones, pero hace 2 meses teníamos sequía. Entonces empiezan a hacer las conclusiones. ¿Quién se puso las manos a la obra para poder hacer algo? Se unen el Foro Internacional de Acreditación y la Organización Internacional para la Normalización o la Estandarización. Entonces, IAF, que es la autoridad máxima que rige a los organismos de acreditación y a los organismos
de la evaluación de la conformidad, entre ellos los organismos de certificación. Tiene más de 70 organismos de acreditación en el mundo, 67 economías diferentes que cada una tiene un punto de vista quizás que converge o que quizás que tiene divergencias, pero al final se logra poner de acuerdo para que se determinen las reglas de la evaluación de la conformidad. ISO, por su parte, lo que hace es, a través de las diferentes instancias en cada país, emitir normas. ISO a nivel internacional, en cada país se pueden estar emitiendo las normas a nivel nacional, se crean los estándares y se sujetan a las reglas de IAF. En particular en México, la Dirección General de Normas, en conjunto con la entidad mexicana de acreditación, pues son quienes están vigilando esto de la evaluación de la conformidad. Y como les decía, justamente se ponen de acuerdo para que al menos lo que está a su alcance, que son organizaciones que tengan sistemas de gestión certificados, se les pida su granito de arena para contribuir a reducir un poco las consecuencias del cambio climático. La confianza que nos pueden ofrecer estas autoridades es justamente esto. Si leemos de abajo para arriba, de derecha a izquierda, tenemos empresas certificadas por cualquier organismo de certificación. En este caso estamos hablando de CAF, está ahí el loguito de CAF. El organismo de certificación a la vez se acredita por la entidad mexicana. Dependiendo del país, habrá un intermediario regional que puede ser en América, en Asia, en África. Y hacia arriba, a nivel mundial, están los lineamientos que emite IAF y en este caso en ISO. Justamente esta enmienda se hace a la par del binomio e ISO. Entonces, a partir de que vamos a ver, 22 de febrero, IAF pide a todas las instituciones de acreditación en el mundo que se comunique la adición sobre las consideraciones del cambio climático a todos los sistemas de gestión. Esto derivado de una declaración de Londres, en donde los países miembros a esta declaración y a estos convenios deciden hacer una iniciativa más para prevenir o para controlar o aminorar el cambio climático. Repercute esta iniciativa del 22 de febrero en México y a partir de la entidad mexicana de acreditación, con fecha 14 de marzo, pide la entidad mexicana que todos los organismos de certificación comuniquen a sus clientes sobre los nuevos puntos a evaluar en los sistemas de gestión que tendrían que ver específicamente un pequeño cambio, que es el que ven a su derecha. En el numeral 4.1 de cualquier norma de sistema de gestión, se pide sobre la comprensión de la organización y su contexto, que la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente a sus actividades, obviamente, a sus productos o a sus servicios. Esta es la frase o el debe, el requisito que se agrega. Y en segunda instancia, en el numeral 4.2, se añade solo una nota, es decir, no es un requisito. Respecto a la comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas, habría que ver que las partes interesadas pertinentes podrían tener algún requisito relacionado con el cambio climático. Por supuesto, esto en cada organización y en cada sistema de gestión puede cambiar. Puede haber muchísimas cosas del contexto que sean pertinentes para el cambio climático o podría no haber ninguna, depende de cada entorno. Y las partes interesadas que se hayan identificado podrían algunas tener algún requisito o necesidad respecto al cambio climático o podrían no tener. El enfoque de esta enmienda es que cualquier sistema de gestión, por cierto, son 31 las normas que están dirigidas a determinar los requisitos para sistemas de gestión. Aquí ejemplifico algunas de las más comunes. ISO 9001, cuyas premisas son cumplimiento de requisitos, satisfacción del cliente, mejora continua. Entonces se busca ver de manera bidireccional cómo el cambio climático está afectando la calidad de nuestros productos o servicios, pero al mismo tiempo cómo el tener un sistema de gestión puede contribuir a reducir o controlar el cambio climático. O sea, se busca esta bidireccionalidad. Lo mismo si habláramos de ISO 14001, que ya les platiqué un poco más de qué va. Se trata de prevenir la contaminación y mejora continua, entonces en ambos sentidos, ver cómo el cambio climático coadyuva
para que ISO tenga los controles y cómo el sistema de gestión puede hacer o tener controles sobre el cambio climático. Si nuestro sistema de gestión es antisoborno como 37001, habría que ver si es pertinente o no esta situación del cambio climático, si nuestra norma ISO es 21001 respecto a instituciones educativas, o si tenemos la gestión del compliance ISO 37301, o seguridad y salud, o 27001, o inocuidad, o cualquier sistema de gestión, habría que buscar esta bidireccionalidad. Cómo el cambio climático está afectando a nuestro sistema de gestión y a la vez cómo nuestro sistema de gestión puede coadyuvar a reducir los efectos del cambio climático. Específicamente en nuestro territorio nacional, en México, de por sí ya teníamos requisitos legales que nos invitan a empezar a ver para esta reducción de los efectos del cambio climático. Tenemos la Ley General del Cambio Climático. Entre otras cosas, busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano para todos los ciudadanos y nacionalizados mexicanos. Busca también tener regulaciones sobre las emisiones de gases y los compuestos de efecto invernadero. Busca también esta ley regular las acciones para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Busca que se reduzca la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas. También buscan de sus requisitos que se fomente la educación, la investigación, el desarrollo, así como la transferencia de tecnología e innovación y la difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático. Pide también entre sus requisitos que se establezcan las bases para concertar con la sociedad, que se promueva la transición hacia una economía competitiva sustentable, que por cierto también viene en camino la ley de la economía circular, está en proceso de ser aprobada, y también esta ley de cambio climático busca establecer las bases para que México contribuya al cumplimiento de este Acuerdo de París, que fue la reunión internacional en materia ambiental que detonó que se generara esta enmienda. Entonces, si lo leemos entre líneas, sí o sí debemos hacer algo para mitigar las consecuencias del cambio climático. Obligatoriamente por la ley, voluntariamente cuando tenemos un sistema de gestión. Independientemente de esta ley, como sabemos, en México existen diferentes estructuras legales. La pirámide de Kelsen nos las marca y regularmente los últimos 2 peldaños los tenemos en nuestros sistemas de gestión. Primero habría que atender todo lo que la Constitución política mande en este sentido respecto a la prevención de la contaminación. Habría tratados internacionales. Me disculpo por la separación silábica y PowerPoint nos separó medio raro. Entonces, tratados internacionales justo como el de este Tratado de París. Después habría leyes federales o generales, justamente como la Ley General del Cambio Climático. En algunos estados o en algunos municipios tendremos las legislaciones aplicables a la prevención del cambio climático. De la mayoría de las leyes se derivan reglamentos. Tenemos muchas normas oficiales, algunas emitidas por las autoridades ambientales o por las autoridades de salud, desde las emisiones, desde el manejo de residuos peligrosos, etcétera, que todo va enfocado a prevenir la contaminación. Y luego podríamos tener requisitos contractuales. Nuestros clientes ya, algunos nos están pidiendo que tengamos mitigaciones del cambio climático, que identifiquemos, que midamos huella de carbono y los propios requisitos que cada organización emita en este sentido, políticas para prevención de la contaminación, objetivos ambientales o cualquier otra buena práctica que surja de la propia empresa. Entonces, desde estos 8 niveles habría que estar atendiendo al cambio climático. Para que nos quede un poquitín más claro a todos, específicamente la huella de carbono es un cálculo que se hace para medir la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos generando a partir de nuestra producción, ya sea manufactura o ya sea servicio, para que en todo su ciclo de vida estemos cuantificando el daño que le hacemos al aire o al medio ambiente. De la mano va la huella hídrica, que es también el cálculo que deberíamos estar haciendo del consumo del agua que estamos impactando al medio ambiente, solo por el hecho de comer, solo por el hecho de tener procesos industriales, generar energía, etcétera. Sí, tocayo, adelante. Perdóname, Ricardo, me comenta Patricia Pizá que no se ve la presentación. No sé si todos te estén viendo. Yo sí te veo perfectamente, pero no sé si los demás estén viendo a Ricardo.
Sí, se ve sin Se ve problema la bien. proyección de cómo Sí, va a Sí, se yo quedar. ve, también, adelante. sí, todo Pat- bien. Perdón, Yo también, perdonen ustedes. yo sí, también veo la presentación sin problema. Patricia, Gracias. seguramente ha de ser algún tema de tu internet o de tu configuración, pero me parece que está grabándose la sesión, Patricia. Si no logras resolverlo, te hacemos llegar el video, pero confío en que lo puedas resolver y por lo menos a partir de estos minutos ya no te lo pierdas. Bien, Gracias, entonces les Ricardo. comentaba, sí, la huella que es una manera hídrica. Entonces, precisamente esta ley del cambio climático, lo primero que hace es pedirnos que las organizaciones midan su huella de carbono. Entonces, hay 3 alcances para la medición de la huella de carbono, todo esto convocado por la Semarnat, y aquellas organizaciones que al año en promedio estén emitiendo más de 25,000 toneladas de CO2 equivalente, que es la unidad de medida que se asignó a la huella de carbono, deberían en automático generar un reporte, son sujetos obligados a un reporte en el REN, el Registro Nacional de Emisiones, y a partir de esta generación se les emite una clasificación, se etiquetan como generadores de gases de efecto invernadero, y tendrían que estar pagando pues algunos temas como que una unidad de verificación de sus cálculos, un año sí, un año no, tendrían que estar haciendo este registro, este informe y por supuesto implementar controles para que esté bajando esta cantidad de toneladas de CO2 que se emiten al año. Un poquito por ahí va la ley del cambio climático. Entonces, lo primero que tendríamos que medir todos los sectores industriales sería el alcance 1, es decir, sacar el promedio de emisiones directas que provengan de fuentes fijas o móviles propias. Es decir, si tenemos calderas, si tenemos tanques de diésel, si tenemos máquinas funcionan con gasolina y todos nuestros vehículos utilitarios, se debe sumar. Hay calculadoras que hacen este cálculo en función de kilómetros recorridos, litros de combustible consumido, etc. El alcance 2, que también es obligatorio en México, nos va a pedir que midamos las emisiones indirectas que provengan del consumo de energía comprada, es decir, nuestros recibos del monopolio CFE, ¿no? Entonces, toda la energía eléctrica, todos los kilowatts que vengan en nuestro recibo de CFE, tendríamos que meterlos a la calculadora de CO2 equivalente y nos va a decir cuántos kilos o toneladas. Sumando el alcance 1 más el alcance 2 de nuestros promedios anuales, no deberíamos rebasar las 25,000 toneladas. Hay un tercer alcance a medir voluntario. Las organizaciones que se ostentan como socialmente responsables deberían ya estarlo incluyendo. Incluyen las emisiones indirectas de fuentes que no son de nuestra propiedad, que no están bajo nuestro control, pero se quema el combustible, digámoslo así, por nuestra causa. Por ejemplo, de la cadena de suministro. Es decir, los proveedores que no los kilómetros recorridos o las millas recorridas en un vuelo de negocios los está quemando en combustible la aerolínea, pero por mi causa, por mi peso, ese avión quema un poco más de combustible, entonces puedo sumar las toneladas de CO2 de los vuelos. Hoy algunas aerolíneas les piden a sus pasajeros el pago de un bono verde o un bono ambiental, en promedio 40 pesos dependiendo de la aerolínea. Es esta ayuda que se le da a la aerolínea porque ellos tienen que pagar más impuestos porque al llevar nuestros kilos de peso encima, combustible y por lo tanto ellos seguramente están arriba de las 25,000 toneladas de CO2. Entonces es la manera de contribuir hoy de manera económica y hacia allá va la ley de economía circular, hacia los bonos de la huella de carbono. Un poquito más adelante les platico de ello. Podemos implementar, independientemente de la ley que nos obliga o independientemente del sistema de gestión que ahora nos invita a cuidarlo, podemos implementar algunas otras alternativas para cuidar el medio ambiente. Las organizaciones que se adhirieron al Pacto Mundial, que lo firman y que se comprometen a hacer rendición de cuentas de aquí al año 2030 sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, algunos de ellos están enfocados a la prevención de la contaminación y efectivamente al cambio climático, el objetivo 13 del desarrollo sostenible. También están muy en boga los principios ASG en español o ESG en inglés, relativos al medio ambiente, al gobierno corporativo y a la sociedad.
las empresas financieras mundiales están considerando que se está dando muchísimo mayor inversión a las empresas que están funcionando bajo estos ejes ESG o ASG. Entonces ya son cantidades de billones de dólares las que se están dando en financiamiento prioritario a quienes tengan estas premisas. Por supuesto, el medio ambiente y la sociedad van de la mano al cambio climático. Diferentes iniciativas en materia de responsabilidad social. La norma europea Forética SG21 habla explícitamente sobre la prevención del cambio climático, considerando de manera obligatoria en el sistema de gestión ético y socialmente responsable la métrica de la huella de carbono. Y el nuevo modelo que cambió este año para el distintivo de empresa socialmente responsable invita también a que las empresas que se quieren sumar a obtener este distintivo estén midiendo también su huella de carbono y por supuesto que se cumpla el principio de la responsabilidad social de la legalidad, es decir, cumplir con los requisitos legales, ¿no? Entonces, paralelo a la ley, iniciativas que existen. Ahora bien, ¿cómo atender este único requisito de la enmienda? Este único requisito que es considerar como parte del contexto lo pertinente al cambio climático. Si regularmente hacemos la identificación del contexto con un FODA o con la metodología PESTEL, donde se abordan lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo ambiental y lo legal, habría que ver, cada caso es único y particular. En mi empresa, si derivado del cambio climático podría haber una afectación a la calidad de mis servicios o a la seguridad y salud de mis trabajadores o a mi institución educativa o a la seguridad de la información. Por ejemplo, la subida de las temperaturas o el incremento de las temperaturas quizás está haciendo que mi maquinaria se caliente más, o quizás está haciendo que mis proveedores cambien sus horarios de entrega, o yo mis rutas de logística las tengo que cambiar, o quizás mis trabajadores están teniendo más riesgos en materia de deshidratación por el trabajo a campo abierto. Entonces, estos podrían ser amenazas o podría yo ya tener fortalezas respecto a estos temas. Disminución de precipitaciones, es decir, las sequías, o ahorita al revés, las excesivas lluvias. Reducción de recursos hídricos, tal vez en mi proceso utilizo mucha agua y con las sequías que hubo hasta hace unos días, pues el agua no era suficiente en algunas ciudades. Inundaciones ahora están afectando, ¿no? Cómo las empresas están teniendo inundaciones en su infraestructura o en sus rutas para que les lleguen los insumos, o en sus rutas para entregar sus productos, o cualquier cambio en la naturaleza, habría que ver si se convierte en una fortaleza, debilidad, oportunidad o amenaza. También estos procesos de producción en mi organización podrían verse relacionados en la fabricación, en la prestación del servicio, en el transporte. En conclusión, habría que ver si la huella de carbono que yo estoy generando puede ayudar a entender mejor el impacto de la actividad. Quizás yo ya tengo buenas prácticas en materia de emisiones de huella de carbono y lo puedo considerar una fortaleza. O, lamentablemente, en la mayoría de los casos se está convirtiendo en una debilidad, oportunidad o amenaza. Entonces, este es el primer punto de la enmienda. Ver cómo en mis cuestiones internas o externas, pertinentemente, dependiendo de cada sistema de gestión, habría relación directa con el cambio climático. Si sí la hay, entonces hay que ver, de acuerdo con la nota de la enmienda, qué partes interesadas tienen un requisito o necesidad o expectativa hacia mi organización en materia de cambio climático. Regularmente hacemos unas tablitas como la que se ve ahí de fondo, donde listamos la parte interesada, sus necesidades y sus expectativas, y las típicas partes interesadas que no faltan, los clientes, los proveedores, los trabajadores, la sociedad, las cámaras, instituciones financieras, los competidores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellas está pidiéndome algo respecto al cambio climático? Hoy en día, algunos clientes ya nos están pidiendo que tengamos controles para prevenir el cambio climático. Hoy en día, algunos proveedores nos están diciendo que solo nos pueden vender si empezamos a tener controles. Hoy en día, algunos trabajadores ya nos están exigiendo que mitiguemos la contaminación, o la propia sociedad en algunos sectores lo hace más directamente. Entonces, por ejemplo, nuestra parte interesada, administración,
nos podría estar pidiendo que cumplamos con la nueva legislación en materia de cambio climático o con las directrices nacionales o tratados internacionales respecto a la reducción de gases de efecto invernadero. Quizás nuestros trabajadores nos estén pidiendo no trabajar en determinadas horas del día por la subida de las temperaturas. Esto se relacionaría con la seguridad de higiene, por ejemplo, o con la productividad para la calidad. Quizás los clientes ya nos estén pidiendo este cálculo de huella de carbono, o quizás nos están pidiendo que apliquemos planes de reducción de impacto ambiental, o quizás nos están pidiendo evaluaciones de cumplimiento ambiental, que por cierto también la parte interesada en materia de autoridad pide ya evaluaciones de cumplimiento ambiental. A lo mejor nuestros proveedores están subiendo sus precios por el aumento de los costos de la materia prima, sobre todo en el sector alimentario. Algunos de ustedes quizás supieron hace poquito el incremento considerable que tuvo el cilantro y el chayote, ¿no? Justo porque se utiliza mucha agua para su riego. También algunos proveedores están cambiando los horarios en que recogen o entregan, porque si circulan con las altas temperaturas pueden estar teniendo mayor consumo de combustible y con ello más quema de gases de efecto invernadero. También habría que estar considerando con los proveedores, por ejemplo, el doble hoy no circula que tuvimos en la zona metropolitana. Súbitamente los vehículos de carga de la noche a la mañana no podían circular y esto pues tenía pérdidas financieras, ¿no? O consecuencias al no llegar a tiempo el insumo, el producto. Entonces, podría ser también una necesidad de la parte, una expectativa o necesidad de la parte interesada. La sociedad también está exigiendo cada vez más que se involucre la empresa en trabajar en los valores generales para tener mayor sostenibilidad, mayor protección al medio ambiente, y en algunos países hay todavía un mayor nivel de conciencia y de responsabilidad social. México, afortunadamente, si no somos el top en la materia de responsabilidad social, pero sí estamos cada día siendo un poco más comprometidos con ello. Entonces, resumo un poquito. Primer requisito, me voy a regresar unos slides. Primer requisito de esta enmienda es que determinemos si el cambio climático es una actividad pertinente, una cuestión pertinente. Segundo requisito, nada más como una nota, perdón, no es requisito, es qué partes interesadas podrían tener requisitos con el cambio climático. Y entonces, regularmente se aterriza en el FODA y en la lista de partes interesadas. Como en un diagrama de flujo, si sí hubo situaciones pertinentes respecto al cambio climático, entonces quizás tenga riesgos. Si no hubo cuestiones pertinentes, ahí muere. Simplemente dime en tu contexto que no hubo, dime que en tus partes interesadas ninguna te está pidiendo nada y está bien. Pero si sí, entonces habría que ver quizás algunos riesgos, quizás algunas oportunidades. Regularmente tenemos matrices como la que ustedes ven, donde se evalúa la frecuencia, la probabilidad, la gravedad, etcétera, respecto a los riesgos. En función de ello lo evaluamos, tenemos un riesgo residual o lo asumimos o qué sé yo. Entonces, ejemplos de riesgos que podrían afectar nuestros sistemas de gestión. Sobrecalentamiento de máquinas que podrían afectar el funcionamiento y podrían incrementar las averías, justo por altas temperaturas. Otro posible riesgo podrían ser problemas en el aseguramiento de la cadena de frío, justo si nuestros insumos o nuestros productos requieren cadena de frío, medicinas, alimentos. Altas temperaturas podrían variar las unidades de transporte de cadena de frío, congeladores, los refrigeradores, etc. Otro riesgo es que podrían incrementar los accidentes debido a altas temperaturas. Por ejemplo, vamos a tener más golpes de calor, más desmayos, quemaduras solares en la piel, sobre todo personal operativo trabajando en intemperies. Otro ejemplo de riesgo podrían ser restricciones temporales en el uso del agua, tanto para el consumo humano, pero para el propio proceso. Si nuestros procesos utilizan agua y no hay agua, podríamos tener problemas. También subida de precios del agua, subida de precios de materias primas, justamente porque por bajas temperaturas o por altas temperaturas suelen alterarse los precios. Otro riesgo, ejemplo, podría ser el incumplimiento de los requisitos legales que se relacionen con la reducción de la contaminación o la generación de gases de efecto invernadero. Al no conocerlos, podríamos tener estos riesgos de no cumplimiento.
También, derivado de altas o bajas temperaturas, podríamos tener errores en la medición y calibración de los equipos que nos dan certeza de algunos resultados. Y otro ejemplo de riesgos pudiera ser incremento en impuestos y en tasas en algunos estados, precisamente por los efectos del cambio climático, que como les dije, hacia allá vamos, está en proceso de aprobación la ley de la economía circular, que va a emitir mayores impuestos al que más contamine y beneficios fiscales al que menos contamine, derivando en bonos de huella de carbono que podemos comprar o vender en función de nuestras 25,000 toneladas al año. Entonces, ejemplos de riesgos. Pero recuerden que los riesgos van de la mano de las oportunidades también. No todo tendría que ser catastrófico o negativo. Entonces, habría que identificar algunas oportunidades. Por ejemplo, si ya empezamos a tener controles para mitigar o reducir el cambio climático, podemos ser diferenciados de nuestros competidores. Podríamos clasificarnos como líderes o pioneros en el compromiso ambiental. Podríamos demostrar a nuestros clientes y empleados este compromiso y con ello tener una mejora en la fidelización. Podríamos tener oportunidad de rediseñar nuestros productos y nuestros servicios y con ello reducir los consumos de combustibles o las emisiones y obtener nuevas certificaciones ambientales y ecológicas, incluido el ecodiseño. Hay toda la serie de las normas de ISO 14000 que incluyen el ecodiseño justamente. Como oportunidad también podríamos colaborar con diferentes entidades públicas para mitigar el cambio climático en nuestra región, en nuestro municipio, y con ello mejorar la imagen de la empresa. También el cambio climático podría traer nuevas líneas de negocio. Recordarán, por ejemplo, cómo hubo algunas organizaciones que la desgracia del COVID la convirtieron en negocios, empresas del ramo textil que empezaron a fabricar cubrebocas o empresas del ramo estético que empezaron a producir geles con aromas o geles con hidratantes. Cosas así podríamos empezar a hacer productos que ayuden al medio ambiente. También podría ser una oportunidad el aprovechar las subvenciones y los financiamientos y ayudas públicas que da el gobierno o los inversionistas para las empresas que tienen los principios ESG o las buenas prácticas medioambientales. Y también tendríamos la oportunidad de implementar nuevos estándares en materia de prevención de la contaminación o adquirir nuevos distintivos en materia ambiental o en materia de responsabilidad social que incluye la sostenibilidad. Entonces, pueden haber riesgos, pueden haber oportunidades. Si nuestro sistema de gestión, no importa calidad, ambiente, seguridad de la información, inocuidad, etcétera, tiene una relación con el cambio climático, habría que considerar todos los cambios que el sistema de gestión puede acarrear. Ya lo platicamos. La identificación del contexto, si es que tuviéramos un FODA, la identificación de las partes interesadas. Quizás nuestra planeación estratégica también cambie y sea momento de redireccionarla hacia la sostenibilidad, hacia la responsabilidad social. Quizás sea momento de incluir temas ambientales en nuestras políticas actuales de los sistemas de gestión. Evidentemente, nuestros procedimientos deberían tener mejores prácticas para el cuidado del medio ambiente, sobre todo los procedimientos operativos. Evidentemente, nuestras metodologías de comunicación, tanto interna como externa, tendrían que tener cambios porque ahora tendríamos que estar comunicando nuestro desempeño ambiental, quizás no al nivel que lo pide ISO 14001, pero sí en función de estos riesgos y oportunidades. Y, por supuesto, nuestros procedimientos o matrices en donde registremos y evaluemos estos riesgos y oportunidades, sin perder de vista que todo deberíamos hacerlo bajo el modelo de la mejora continua, el ciclo de Deming. Es decir, hay que planear qué cambios vamos a hacer, los hacemos, que estén bien hechos con auditorías, inspecciones, con evaluaciones, y si hubiera alguna desviación, actuamos para irlo mejorando. Sigue latente el ciclo de la mejora. Ahora bien, una de las maneras para vigilar en el ciclo de Deming que todo esté acorde a lo planeado es hacer auditorías. Ya sea las auditorías internas o las de tercera parte, van o deberían empezar a vigilar que se aborden estos temas del cambio climático. Entonces, el lineamiento de IAF e ISO pide a través de las distintas entidades de acreditación en el mundo que a partir de mayo del 2024, al menos así fue para México a través de la EMA, a partir de mayo 2024 se va a empezar a buscar el cumplimiento
del 4.1 y del 4.2 por lo menos, y en función de la pertinencia de los demás cambios que apliquen. Si no hubiese cumplimiento, si los sistemas de gestión en mayo a diciembre 2024 no hubieran identificado estos temas, solamente se dejaría como una oportunidad de mejora el hecho de que comiencen a abordarse. Es esta la posición que aborda CAF justamente con sus clientes. Entonces, si ustedes han sido recientemente auditados de tercera parte con fines de certificación inicial o mantenimiento, ya se está revisando desde mayo este cumplimiento. En caso de que no haya ni siquiera una identificación del contexto, da pie a una oportunidad de mejora. Pero a partir de enero del 2025, solamente habría ahí un tema binario. ¿Cumples o no cumples? Evidentemente, si no cumples, daría pie a una no conformidad. Dependiendo de cada organismo de certificación, podría ser mayor o menor, dependiendo del impacto que la organización tuviese o no tuviese respecto al cambio climático. Y tanto ISO como IAF nos dan el problema y nos dan la solución. Emiten este grupo que existe de prácticas de auditoría, una guía para auditar las cuestiones de cambio climático. En un momento les comparto este documento en el chat. Es un documento gratuito, se puede descargar tanto de la página de ISO como de diferentes fuentes. Entonces, explica básicamente lo que yo les acabo de comentar, pero además nos da muchas preguntas típicas que podríamos incluir en nuestras listas de verificación al momento de hacer las auditorías, tanto internas como de tercera parte o de segunda parte. Entonces, viene como ya muy digerido para que podamos justamente hacer la auditoría un poco más pertinentemente, sin que seamos unos expertos en materia de cambio climático o en materia ambiental. A reserva de abrir sesión de preguntas y respuestas, les daría las siguientes conclusiones. El cambio climático, si bien fue dándonos avisos paulatinamente, pero no hicimos caso, sino hasta últimos años más drástica su presencia, pues también entonces esta enmienda fue como inminente. De la noche a la mañana tenemos que atender en nuestros sistemas de gestión lo relacionado al cambio climático. Por lo tanto, podríamos decirlo, y así lo ven nuestras autoridades en materia de evaluación de la conformidad, que estamos en una etapa de aprendizaje, es decir, un ensayo-error. Por lo tanto, este primer año es el que se está permitiendo que todavía no lo hagamos con la precisión adecuada. Ojo, sin que sea un ISO 14001, solamente al menos identificar la correlación que tenemos con el cambio climático. Cada organismo de certificación con el que ustedes trabajen debería explicar los detalles bajo los que va a estar evaluando a sus clientes. Ya lo comenté, al menos CAF está haciéndolo así como lo dictó IAF e ISO. Una observación u oportunidad de mejora si todavía no se abordan en el 2024 estos temas, y en el 2025 ya sería motivo de no conformidad. Cada caso, cada organización, cada sistema de gestión evidentemente tendrá sus particularidades, sus fortalezas, debilidades, amenazas o riesgos, dependiendo de su contexto. Si se detona algún cambio en el sistema de gestión, no olviden considerarlo bajo el ciclo de la mejora continua para no estar improvisando. No olviden también que este enfoque es bidireccional, es decir, cómo el cambio climático está afectando, podría afectar al sistema de gestión, y en el otro sentido, cómo el sistema de gestión podría coadyuvar para que la afectación sea positiva hacia el cambio climático o podamos reducir la contaminación. Siempre tengan presentes los términos que en todas las normas utilizan: relevante y pertinente, es decir, buscaríamos las cuestiones pertinentes al cambio climático, solo aquello que sea relevante, porque no es ISO 14001, a menos que su sistema de gestión fuera 14001, nos iríamos a todos los detalles. Consideremos que todos los sistemas de gestión tienen este requisito de la toma de conciencia. Incluiríamos también toma de conciencia sobre el cambio climático y podríamos llevarlo a que fuera extramuros, es decir, no solo dentro de la organización los colaboradores tomen conciencia ambiental, sino que lo lleven a sus casas. Podemos incluirlos como parte de actividades, como parte del ambiente laboral, como parte de las medidas para conciliar la vida personal y laboral. Hay muchas áreas de oportunidad. Y también tomen como conclusión que esto es solo una de versión.
Particularmente, algunas de las normas más recurridas, ISO 9001, ISO 37001, están en proceso de revisión y seguramente pudiera haber una nueva versión. Al menos hasta hoy, julio 20 y pico, seguimos con 9001 2015, 37001 2016 y las versiones que ustedes conocen. Solo fue una enmienda. Y consideren que los sistemas de gestión siempre se ha sabido que requieren vigilancia y actualización, es decir, son dinámicos. Entonces, en esta vertiginosidad de los cambios que ahora el contexto nos está dando, no tendría por qué ser ajeno el sistema de gestión a todos estos cambios, ¿no? Bien, última conclusión, la atención a esta enmienda no considera que su sistema de gestión deba tener un giro hacia ISO 14001. Si ustedes ya tienen ISO 14001, felicidades. Si no lo tienen, solo estamos pidiendo la correlación con el cambio climático y por supuesto siempre estaría abierta la invitación a tener un sistema de gestión bajo ISO 14001 que todos los sectores contaminan, quizás con mayor o con menor significancia, pero todos los sectores tienen un impacto en el medio ambiente. Están por ahí las redes sociales del organismo de certificación, Certification with Added Value. Del lado izquierdo están mis redes sociales, en lo que les podamos orientar en materia de este tema o de los que nos conciernen. Y ahora sí, si quieren, vámonos a preguntas y respuestas. Cav, ¿cómo andamos? ¿Podemos abrir micrófono o las atendemos solamente por el chat? ¿Se puede abrir Yo creo, Ricardo, que les pediríamos a nuestros amables participantes si pudieran levantar la mano utilizando la herramienta de reacciones para Ok. irles dando la palabra. Bien, mientras se van animando a hacer preguntas, voy a dar lectura a algunos comentarios que hicieron en el chat. Luis Miguel Pérez muy pertinentemente nos comunica, en algunas instituciones, él lo declara específicamente instituciones financieras, los criterios ESG están empezando a ser obligatorios a partir del 1 de enero 2025. Cierto, justo yo estoy trabajando con un banco desde el año pasado, implementando ESG, lo está pidiendo Banco de México y la Asociación Mexicana de Bancos. Que las materias primas se pueden echar a perder más rápido también, comentó Marisol, es cierto. Si ocupan certificar ISO 14001, deben presentar evidencia de mejora para mitigar el cambio climático. Uno de 300,500 requisitos, Miguel, sí, ISO 14001 pide identificar los aspectos e impactos ambientales, pero también el contexto, pero también los riesgos. Socorro nos pregunta qué sería lo mínimo que debemos incluir en un sistema de gestión sobre el cambio climático. Ya lo comentamos, por lo menos la correlación en el contexto respecto a lo pertinente y de los requisitos de partes interesadas. Pero eso puede detonar más cosas dependiendo de la correlación que haya. ¿Aplica para todos los sistemas de gestión? Sí, para los 30 y tantos sistemas de gestión que maneja ISO, habría que ver. Quizás no en todo sea pertinente. Depende de la organización y depende del contexto. Ahora sí, vámonos a las manitas levantadas. Juan Antonio Bucio, adelante. Luego Marisol León. Buenas tardes, Ricardo. Hola, Juan A ver si Antonio, me gusto escucha bien. saludarte. Sí, claro. Bueno, fíjate que ahorita nos estamos enfrentando al comercio nacional de emisiones. Ya ves que ya se abrió la plataforma, ya se nos fijaron los topes, donde si generas más de 100,000 toneladas de CO2, vas a tener que, por tanto tiempo se nos puso un tope y si rebasamos esa cantidad, se nos va a cobrar un derecho. El derecho lo vas a poder vender o comprar dependiendo si tú reduces tus cantidades de CO2. Exacto, es un poco la esencia de lo que llamé los bonos de huella de carbono. De carbono. Exacto. Igual ya tenemos, nosotros tenemos una plataforma que es propiedad de la empresa, entonces ahí generamos y estamos ahorita en ese proceso. Igual generamos energía eléctrica obviamente con gas natural, pero no de cogeneración. Entonces también me aplican los certificados de la CRE de energía limpia, que también es el tema del cambio climático. Exacto. Y para cerrar, ¿mande? No, sí, continúa. Y para cerrar, cualquier crédito que el Banco Mundial dé a partir de 15 millones de dólares o algo así, ya son obligatorios los principios del Ecuador y los IFC.
Exacto, que están O sea, basados en los principios ESG. Justamente todas las financieras, lo comenté, ya están pidiendo paso al frente para otorgamiento de créditos a todos aquellos que tengan incorporados los principios ESG o ASG o cualquier principio que tenga que ver con el medio ambiente, con la sociedad y con el gobierno corporativo. Justamente la organización a la que pertenece Juan Antonio Bucio es del sector oil and gas, y ellos sí tienen como requisito de su cliente principal, Pemex o Weatherford o cualquier petrolera, ya tener mediciones de huella de carbono, independientemente de que la ley ya lo pedía. Por contrato, todos los proveedores de Pemex tienen que tener el famoso anexo SSPA, que incluye muchos controles ambientales. Entonces ya es una realidad, pues, y eso lo está subiendo de manera como una invitación o persuasiva, pero ya tendríamos que haberlo atendido por las partes interesadas o por la ley. Gracias, Juan Antonio. Marisol León, adelante. Buenas tardes. Bueno, nosotros nos dedicamos lo que es a una empresa de alimentos. Bueno, damos servicio a comedores. Ahorita nosotros estamos empatando lo que es nuestro sistema de gestión 14001 con la parte de sostenibilidad. Y bueno, ahorita en lo que nosotros hemos calculado en la parte de emisiones de carbono, en lo que va del año, pues sí llevamos 16,000, bueno, ¿cómo se podría decir? CO2, Toneladas. ajá, toneladas. Y Ujú. vamos lo que es, pues se podría decir que medio año. Mi pregunta es, ya no sé, si en el año yo a lo mejor genero más de lo que me marca, no sé, de los 25,000, ¿ya se generaría una sanción como tal para la empresa? No, lo primero que tienen que hacer es identificar sus cantidades, registrarse como un generador, son sujetos obligados a un reporte y a partir de su registro, bueno, es como todo en materia de inspecciones, ¿no? Va a sonar muy feo lo que voy a decir. Si no te cachan, pues no pasa nada. Pero si te cachan que no te has registrado y en promedio tienes más de las 25,000 toneladas, sí podría haber una multa. Entonces, la recomendación sería, identifíquense, regístrense en el RENE, Registro Nacional de Emisiones, y entonces en función de ello, lo que les van a pedir, todo esto viene en la ley del cambio climático, mejor explicado, yo lo estoy resumiendo. En resumen, lo que les van a pedir es que hagan su reporte de emisiones y cada 2 años habría que estarlo dictaminando por una unidad verificadora que valide que efectivamente los cálculos los están haciendo de manera correcta. Para esto hay muchísimas metodologías, muchísimas herramientas, muchas calculadoras, y el primer año pues quizás podrían hacerlo con base a promedios justamente para más o menos estipular. Sí es cierto, cada 3 años, Miguel Ángel, tienes toda la razón. Estoy pensando en otras evaluaciones que son bianuales. Son cada 3 años que hay que hacer la inspección con una unidad de verificación. Dependiendo del año que te registres, te van dando los años a ser revisado. Entonces, pueden manejarlo también en base a promedios, Marisol, en base a promedios históricos, y después pueden ajustar la cantidad. Seguramente también lo hicieron así con los residuos peligrosos, Marisol. Si ya tienen ISO 14001 para registrarse como generador de residuos, eso es lo que hacen, y en todo momento está abierta la autoridad para que hagan actualizaciones en sus emisiones hacia arriba, que sería lo no esperado, o hacia abajo, que sería lo esperado, para que cada vez hagamos menos emisiones. Ah, ok. Conclusión, Sí, sí. Marisol, pues no te puedo decir que no te van a poner una multa, porque en cualquier momento son susceptibles a inspecciones por parte de la autoridad. Si estás en el sector ambiental, por parte de la SEA; si estás en otro sector oil and gas, pero por parte de la SEA; si estás en otro sector, por parte de Profepa. Ok, muchas gracias. Sí, y justo Juan Antonio nos reitera, tiene que ser un año calendario los 25,000 toneladas, exacto. O sea, de enero a diciembre, las 25,000 toneladas, que lo que entendí, Marisol, es que a lo que van hoy, la tendencia lleva 16,000 toneladas, ¿no? 16 millones, perdón, toneladas. Sí, exacto. Y Exacto, es lo entonces que me preocupa porque ya llevamos pues más de la mitad, se podría es decir, de lo que... correcto. Si lo sacaras en promedio, quizás ya sacas. Mira, Juan Antonio te dice que consideres la suma de las 25,000 toneladas por RFC, Ok, ujú, ¿sí? este, sí, Listo. gracias. Fabián, adelante. Gusto saludarte, estimado Fabián. ¿Qué onda? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Oye, yo solamente quisiera aclarar algo, ¿no? Esto que comentaste de los gases de efecto invernadero, que son la parte de los inventarios que se tienen que generar bajo las condiciones que están en el reglamento de la Ley General de Cambio Climático para el Reporte Nacional de Emisiones, es una cosa un poco distinta a lo que tiene que verse con la enmienda.
Obviamente, si ya están reportando, obviamente hay que ponerlo dentro del contexto, nada más revisar que haya sido considerado si yo tengo un ISO 14, por ejemplo. Pero si no tengo ISO 14 y tengo un ISO 9000, pues también en teoría debería estar ahí las partes interesadas por esa cuestión obligatoria que tengo que cumplir con el INEC para reportar estas toneladas equivalentes, pero lo que yo tendría que estar evaluando en mi sistema de gestión es cómo consideré los requerimientos de la ley, ¿sí? Cómo los estoy manejando y si estoy haciendo algo solamente por cumplir con el reporte o si estoy implementando proyectos para mitigar, porque ahí es donde toma la diferencia entre solamente presentar mis reportes, ¿sí? Y qué acciones obviamente veo que pueden estarse haciendo para tratar de disminuir esas gases de efecto invernadero. Y sí me gustaría resaltar algo relacionado con eso, porque una cosa es la parte de la huella de carbono con esta parte del reporte de los gases de efecto invernadero. Sí están vinculadones, pero se manejan con diferentes normatividades, ¿no? Para que nos quede completamente claro, la huella de carbono se maneja bajo la 14067, ¿sí? Y la parte de lo que hacen para el reporte del RENE se maneja bajo 14064, parte 3, y entonces obviamente eso sí hace una gran diferencia porque yo tengo que hacer mis reportes obligatorios dependiendo qué tanta producción o cuánta generación tenga, ¿sí? Pero tengo que presentarlos bianual o trianualmente dependiendo de lo que tengamos, ¿no? Pero sí hacer la diferenciación de lo que si la empresa está obligada a presentar eso, no con eso ya está cumpliendo, sino que tiene que ver cómo incluyó toda esa parte del análisis dentro de su análisis de contexto para que no vaya a haber ninguna confusión, ¿no? Esa es solamente una pequeña aportación. Sí, muchas gracias. Qué bueno que lo, Fabián. Yo lo mencioné quizás de manera así muy somera, estoy buscando en qué slide, hasta lo puse en rojo, que aquí está, que cada caso evidentemente es único y particular, ¿no? Si hablamos Sí. de un sistema de gestión de calidad ISO 9001, evidentemente lo que queda bajo el alcance son los requisitos legales y reglamentarios inherentes al producto o al servicio. O dicho quizás un poco más cruelmente, no me lo tomen a mal, solo es lo exagero para ejemplificarlo, al producto o a la calidad de mi producto le vale gorro si contamino o no contamino. Pero hay un requisito legal que me habla de las emisiones de gases de efecto invernadero o de los residuos peligrosos o de los residuos biológico-infecciosos. Entonces no puedo hacer como tan caso omiso de este requisito legal. Pero, por ejemplo, si habláramos de un sistema de gestión de compliance, donde sí o sí hay que cumplir todo lo cumplible, no le puedo dar la espalda a la ley del cambio climático, no le puedo dar la espalda a la NOM de los residuos peligrosos o a la NOM de los biológico-infecciosos o a toda la legislación que tenga que ver con el medio ambiente. Entonces, por acá mencionábamos también, a la hora de las definiciones, que la actividad humana es una de las que más impacta en la generación de gases de efecto invernadero, pero hablamos en general de contaminación, ¿eh? O sea, la enmienda está sí hacia cambio climático, y una de las principales causas de la contaminación son los gases de efecto invernadero, pero hay muchas otras instancias de contaminación que también afectan al cambio climático. Entonces, no significa que nos hagamos ciegos por ellas. Por eso va a depender de cada caso en particular, del sistema de gestión, del sector del que hablemos, de la empresa que hablemos, de su contexto, de sus partes interesadas. Sería muy difícil dar como el modelo a seguir. Por eso la enmienda solo pide estas dos cositas, dependiendo de tu contexto y dependiendo de tus partes interesadas. Y de ahí se puede desbordar una caja de Pandora, o de ahí puede decir, ahí muere y ahí queda, ¿no? En función de su propio contexto. Gracias, Fabián, por la aclaración. Nos dice Miguel que quería aportar algo, pero que no puedas levantar la mano. Adelante, Miguel. Miguel, si puedes abrir tu micro.
Ya, gracias. Es que no sé qué pasa aquí con esta aplicación. Y pues mira, a mí me queda muy claro, Ricardo, la enmienda que tú comentas, la interpreto de esta manera. Yo estoy trabajando en generar todo para documentar y certificar un negocio en ISO 14001. Evidentemente para el 2025 pues ya va a tener que ser obligatorio responder a estos dos criterios, si lo estoy interpretando de esa forma. En el otro sentido, como bien mencionaban, de manera obligatoria pues debemos de cumplir con el Reglamento Nacional de Emisiones, que en otro sentido está alineado al protocolo de GI y a la 14064 en su primera, segunda y en la tercera parte. Pero bueno, sí veo que son dos cosas que van ligadas, pero son independientes según los alcances que se estén determinando. Yo colaboro en una empresa de transporte y como una recomendación, en efecto, para los que tienen varias denominaciones sociales, es que no sumen en las emisiones en una sola, porque realmente eso nos obliga a tener mayores acciones a implementar en un negocio y a veces eso no te permite tener unos mejores resultados. En la experiencia de nosotros, pues sí lo hacemos por cada denominación social, por cada negocio, y a la fecha nos ha dado un buen resultado. Eso era ¿Y lo son que quería sujetos obligados a comentar. reporte? Sí, ¿Están siendo sujetos obligados, sí, Miguel? sí, desde el 2015 nosotros damos cumplimiento al Registro Nacional de Emisiones. Somos una empresa socialmente responsable, estamos trabajando con el tema de ESG y bueno, yo me saqué la rifa del tigre porque soy el responsable de cambio climático, ¿no? Entonces, pues sí, voy a estar ahí con ustedes en algunas cosas, pidiendo de sus servicios. Gracias. Claro, con mucho gusto. Acuérdense, por favor, de la última conclusión, que el atender esta enmienda no significa que tengamos un sistema de gestión ambiental. Por el otro lado, si ustedes ya tienen un sistema de gestión ambiental 14001, prácticamente todo esto ya lo consideraron. Prácticamente tienen que atender todos los requisitos legales en materia ambiental, tienen que hacer la evaluación de sus aspectos e impactos ambientales, tuvieron que haber identificado el cambio climático dentro de su contexto, pero aquellos sistemas de gestión que no son 14001, hay que ponerle este sazoncito del cambio climático, empezando por el 4.1 y ver si en el 4.2 de partes interesadas alguna nos está pidiendo alguno de estos. Y como ya dije un par de veces antes, en función de eso, se detonan en cadenita una serie de cambios al sistema de gestión o pueden no detonarse. Cada caso es particular. Justamente Sofía Aldana nos dice, Sofía Aldana es una institución pública que no están en México, por cierto, ellos están en Centroamérica, en Guatemala. Nos dice si hay que presentar estudios o mediciones de las emisiones. Sofía, en México sí. Si estás arriba de las 25,000 toneladas de CO2 por año, tienes que presentar los estudios que los avala una unidad de verificación donde determinan que estás haciendo las mediciones con los equipos, con las cuantificaciones, con las herramientas, con las calculadoras que debe ser. Pero en Guatemala habría que ver la legislación ambiental al respecto, no te podría contestar en este momento. Quiero pensar que sí debe haber algo similar. En México, sí, se tienen que presentar los estudios, solo si estás arriba de las 25,000 toneladas de CO2 equivalente por año, y eso te convierte en un sujeto obligado al reporte, justamente. Muy bien, ya no veo más manitas levantadas, o si alguien quiere abrir el micrófono. Sí, tocayo. Gracias, tocayo. Alguien por ahí mencionaba, Nelly, mencionaba si hay alguna especificación en este sentido para el sector salud, particularmente en hospitales. Sí, Nelly, discúlpame si lo leí, pero se me estaba olvidando. Dependiendo del sistema de gestión que tengamos, Nelly, va a ser lo amplio o lo limitado que tengas que atender la enmienda. Si el hospital tuviese un sistema de gestión basado en 9001, yo creo que dependiendo de en qué municipio estés, en qué condiciones, pero sí o sí seguramente
influye el contexto. Puedes tener amenaza. Si el hospital o la clínica o el consultorio del que hablamos ya tiene controles, pudiera ser alguna fortaleza. Depende de cada situación, Eli. Nada más no perdamos de vista. El punto de partida es qué tipo de sistema de gestión tienes. Si el sistema de gestión es ISO 14001, ten por seguro que ya debería estarlo atendiendo. Si el sistema de gestión no es 14001, entonces habría que ver específicamente cada caso. Si la institución de la salud ni siquiera tiene un sistema de gestión, por principio de la legalidad, lo que tendría que hacer sería atender todos los requisitos legales y también le es aplicable la ley y el reglamento del cambio climático, 25,000 toneladas de CO2 bajo los 3 alcances, ¿no? Sin el adelante. También tiene que ver la zona geográfica donde nos encontremos. Por ejemplo, yo estoy en la ciudad de Monterrey, donde pues es el corazón industrial del país y donde sí está habiendo muchas emisiones agregadas. No sé si esto tenga alguna influencia, este contexto en el que están los hospitales, ¿no? Estamos rodeados de empresas que algunas no tienen estas regulaciones o no están bajo esta norma, pues 14,001, ¿no? Y de hecho la mayoría de los hospitales pues se encuentran bajo la 9,001. Entonces no sé si esto impacte en el sistema de gestión en cuanto a salud, enfocándome a salud. No, y a lo mejor antes que eso, Nelly, el hecho de que estén en zona industrial, yo antepondría que, hablando de Nuevo León, es uno de los estados que más escasez de agua ha tenido. Y el sector salud, si pienso en hospitales, que evidentemente te etiqueto con hospitales, porque los demás no conocen, pero Nelly colabora en un hospital y formó parte de las mesas de trabajo de la nueva certificación de la acreditación que obtuvo CAF de las 17 instituciones de salud. Entonces, Nuevo León es de los estados que más escasez de agua tienen. Una clínica evidentemente requieren mucha agua. Entonces, aunque no tuviésemos un sistema de gestión, es obvio que hay una afectación porque seguramente tuvieron problemas con el agua potable el año pasado, que fue cuando en Monterrey hubo un tema de escasez de agua muy grave, ¿no? No sé si este año lo estén volviendo a tener, creo que sí. Entonces, solo, aunque no haya sistema de gestión, obviamente están teniendo afectaciones por el cambio climático, ¿no? Independientemente de que estés en zona industrial o en zona industrial, solo por los estados con más escasez de agua, ya te ponen respecto a las consecuencias del cambio climático. Todo a la particularidad del municipio, a su legislación, al hospital o a la clínica, etcétera. Sí, tocayo. Fíjate que en el sector hospitales vemos, por ejemplo, la combustión de las plantas de emergencia. También. Es una fuente contaminante. Otra es hasta dónde llega la responsabilidad en el manejo de las aguas derivadas de los procesos, si tienen laboratorios o esto. La parte del uso de aerosoles, la parte del uso de los filtros dentro de los quirófanos que deben ser de unas características especiales. Entonces, para el sector salud, aunque pareciera que no, también, como bien dijiste, tiene sus particularidades, ¿no? Y volvería a la aclaración que nos ayudó a hacer Fabián. No es nada más gases de efecto invernadero o huella de carbono, sino es en general la contaminación que tuvo como consecuencia el cambio climático. Y dentro del cambio climático, quizás lo que más puede afectar son las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no es lo único. Entonces, sí esta combustión en las plantas, pero también el consumo, pero también las descargas de aguas residuales del hospital, pero también el manejo de los residuos biológicos infecciosos. Es un poco de todo, particularmente en el sector salud y con más particularidades en Nuevo León y con más particularidades en Monterrey. O sea, se va como sesgando, focalizando, ¿no? Y para eso es el contexto, justamente, para identificar esas particularidades. Correcto. Nosotros lo que recomendamos a nuestros clientes es primero eso, identifica, ten claro el concepto de cambio climático, es lo primero que debes tener claro. Y en segundo lugar, identifica dentro de tu contexto interno y externo y dentro de las partes interesadas, dónde puedes estar generando alguna acción que esté cambiando el clima, por los motivos que sean, por las razones que sean. Y con base en eso, empieza a tomar acciones. Cada quien en su ámbito, ¿verdad? A lo mejor pueden ser acciones tan sencillas como cambiar un foco normal por un foco LED
que disminuye el consumo de luz, sí, pero además ayuda a que CFE tenga un menor consumo o generación de dióxido de carbono al tener plantas que demanden más consumo de energía, ¿no? Sí. Y tocayo, esto Marisol está haciendo una pregunta, si también habría que calcular la emisión de CO2 de los residuos generados. No, solamente retomando, es que la emisión de gases de efecto invernadero o la huella de carbono es una de las acciones que se entablan para mitigar la contaminación, pero también el buen manejo de los residuos. Estrictamente bajo la legislación Marisol, lo que habría que cuidar para la huella de carbono son estos dos alcances obligatorios. Todo lo que queme combustible fijo o móvil, que sea propiedad de la institución, y el alcance 2, toda la energía, el consumo de energía eléctrica comprada. Si tienes paneles solares, no suman, o si tienes algún tema eólico, tampoco suma. Solo lo que venga de CFE, ¿no? Si estamos en territorio nacional. Entonces, si tus residuos generan emisiones, esos no cuentan para nuestro reglamento y nuestra ley del cambio climático. Pero el no va a ser un buen manejo de los residuos también contamina. Y la contaminación tiene como consecuencia el cambio climático. Dice Miguel, también tener clara la definición de lo que es la huella de carbono. Exactamente, Miguel. Por eso quise un poquito retomar la definición. Y ahí tenemos la huella de carbono, la huella hídrica, que también suma para la contaminación, ¿no? Hablando de consumo de agua. Les haremos llegar seguramente muy pronto el vínculo para la grabación y ahí pues pueden tener acceso a la presentación también y por supuesto toda la información que hay en el internet, ¿no? O en la inteligencia artificial, definiciones de huella de carbono, definiciones de cambio climático, una leidita por favor a la ley de cambio climático, al reglamento y a los diferentes requisitos. Por eso les enseñaba también la pirámide de Kelsen, porque no solamente está la ley, tenemos tratados internacionales, tenemos normas oficiales mexicanas en torno a la prevención de la contaminación y con ello quizás vinculado al cambio climático. Pero si su sistema de gestión no está abordando todo el cumplimiento de requisitos legales porque es de calidad, quizás los ambientales no son menos importantes, pero pasan a segundo término. Primero al sistema de gestión de calidad le importan los requisitos legales de su producto o servicio y la correlación que tengan con el cambio climático. Pero si hablamos de ISO 14001, sí se atienden todos los requisitos legales ambientales. Si hablamos de 37301, sistema de gestión de compliance, todos los requisitos legales aplicables. Si hablamos de un sistema de gestión de responsabilidad social, se atiende el principio de la legalidad y se atienden todos los requisitos legales, ¿no? Recuerden que el desconocimiento de la ley no se excusa de su cumplimiento. Pero hay como reflectores que pueden ir a 14.001, a 9.001, a 26.000, a 27.001, etcétera. Sin el día adelante. Para el sector hospitalario también están permitidos las 25 toneladas de desechos o hay algún límite que podemos generar o depende de la capacidad instalada que tiene cada unidad, ¿no? ¿Hay algún tipo de medición? Tengo entendido que es general para todos los sectores y si no mal recuerdo hay sectores que tienen como el primer foco, que es todo el sector oil and gas y el sector generador de energía, las sustancias químicas, empresas que generan, almacenan sustancias químicas. Eso viene en el alcance de la ley Marisol, ahí lo podríamos consultar. Lo iba a consultar aquí delante de todos, pero se nos va a ir el tiempo. Pero lo podemos consultar en el alcance de la ley y del reglamento. Está en el RENE, en el reglamento, no en la ley, está en el reglamento de la ley. Y sí tiene diferencia para diferentes, no por sectores, sí está sectorizado, pero depende de tus actividades lo que tienes que reportar. Tú tienes que hacer tu inventario y decir si lo tienes que presentar, si es de 10,000, 15,000 o 25,000. Gracias, Fabián. Sí, entonces esa será la invitación, Marisol, a ver pertinentemente la legislación para poderlo ver muy apegado al caso en particular. La intención de este webinar
pues sí es darnos a todos una generalidad de los requisitos de la enmienda, más o menos que tuvieran un conocimiento general, y me da mucho gusto saber que estamos logrando el objetivo, detonarles las inquietudes para que ya cada quien lo aterrice a su sistema de gestión, ¿no? No sé si alguien tenga alguna otra duda o comentario, si no, para proceder a despedirnos. Pues me parece que no, tocayo. Pues yo, a nombre de CAP, Certification with Added Value, quiero agradecerte como siempre el compartir conocimientos y experiencia en este tema que nos va a pegar a todos, bueno, nos está pegando a todos y por todos lados. Y nos queda la tarea de ser conscientes, no porque me lo pida una certificación, no porque me lo esté pidiendo la ley. Creo que debemos ser conscientes del futuro que les estamos dejando a nuestros hijos o a nuestros nietos. Ellos son los que se van a quedar a sufrir la mala decisión que tomemos nosotros. No es tarde, nunca es tarde, pero debemos hacer las cosas con conciencia. Y el tener la conciencia del impacto en el cambio climático nos va a llevar de verdad a que nuestras organizaciones se transformen y tomen las acciones que consideren más adecuadas para empezar a revertir este problema serio que ya lo tenemos encima. Nuevamente, muchas gracias a nombre de CAP. Si alguien en lo particular tiene alguna duda, los datos de Ricardo ahí los pudimos ver en la última diapositiva, o si quieren dirigirse a CAP, con muchísimo gusto estamos para apoyarlos en las necesidades que ustedes tengan. Gracias por la participación y la presencia de todos. Les deseamos una muy, muy feliz tarde. Muy buenas tardes.